Un auxiliar de vuelo le lanzó una botella rota a un adolescente negro en primera clase. Segundos después, su padre mostró una placa federal y la cabina se convirtió en la escena de un crimen. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Convirtió una botella en un arma contra un niño, seguro de que su uniforme lo protegería. Suscríbete si crees que nadie está por encima de la ley. El avión apenas comenzaba a rodar cuando Langston Ward entró en el estrecho pasillo, con su pequeño hijo Cairo acurrucado contra su pecho en un suave portabebés. El zumbido de los motores vibraba bajo sus pies. El aroma a aire recirculado y bandejas de plástico flotaba tenuemente en la atmósfera. Los pasajeros ya se habían acomodado en sus asientos, hojeando folletos de seguridad o ajustando su equipaje de mano. Langston se movió con cuidado, buscando su fila asignada cerca del centro del avión. Su mano acunó la frágil cabeza de Cairo, sintiendo el suave aliento del bebé contra su cuello. Al pasar junto a la fila 12, un alto auxiliar de vuelo emergió de la cocina. Daron Bell. Su postura era rígida, casi rígida, con una mirada penetrante bajo unas cejas bien depiladas. Sus miradas se cruzaron durante medio segundo, el tiempo justo para que un escalofrío se instalara en el estómago de Langston. La mirada de Daron no era solo curiosidad, era evaluativa, escéptica, con un matiz más oscuro. Sus labios se tensaron, sus fosas nasales se dilataron ligeramente como si reaccionara a un hedor invisible. Langston no dijo nada, siguió caminando, pero el momento se le quedó grabado como estática. Fila 16. Langston movió a Cairo con la facilidad de la práctica y lo bajó con cuidado a su asiento junto a la ventana. El bebé se movió, pero no se despertó. Afuera, la pista brillaba bajo el sol de la mañana. Un carrito de equipaje pasó traqueteando. La voz del capitán irrumpió por los altavoces, alegre pero ensayada. Bienvenidos a bordo del vuelo 228 de Marrow Line a Bridgeport. Tiempo de vuelo aproximado, 2 horas. Por favor, permanezcan sentados mientras iniciamos el rodaje hacia la pista. Langston sacó el arnés del bebé de su pañalera y abrochó a Cairo en el asiento de al lado. El arnés encajó con un clic mientras lo ajustaba con cuidado, luego arropó una suave manta azul alrededor de las piernas del bebé. Cairo suspiró en sueños, abriendo ligeramente la boca. Langston exhaló y se permitió una breve sonrisa. A pesar de la fase de dentición de Cairo, había sido una mañana tranquila. Esperaba con ilusión la conferencia inaugural en Bridgeport, una prestigiosa oportunidad para presentar su último proyecto arquitectónico, un plan de desarrollo urbano para viviendas frente al mar. Pero sobre todo, ansiaba volver a casa antes del anochecer. Estar de vuelta en Benshaw antes de que Cairo se acostara. Estaba sellando el biberón cuando Daron pasó de nuevo. El encargado avanzaba con rapidez, empujando el carrito por el pasillo, pero aminoró ligeramente la marcha al acercarse a la fila de Langston. Otra mirada, más larga esta vez. Langston sintió que le raspaba la piel como una cuchilla justo debajo de la superficie. Levantó la vista y volvió a encontrarse con la mirada de Daron. ¿Todo bien? Srenia preguntó Langston con tono sereno pero cauteloso. Daron no respondió de inmediato. Parpadeó y forzó una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo me aseguro de que todos cumplan, dijo secamente, antes de seguir adelante con el carrito. Langston lo vio irse, con una punzada de inquietud en el pecho. La forma en que Daron lo había examinado no se trataba de seguridad ni rutina. Parecía una prueba que no se había dado cuenta de que estaba pasando. Aún así, resistió la tentación de darle vueltas. Extendió la mano y acarició suavemente la mejilla de Cairo. El bebé se movió ligeramente y permaneció dormido. Ajustó la persiana de la ventana y se recostó, intentando sacudirse la sensación que comenzaba a carcomerle la mente. El rodaje continuó. Un ligero golpe sacudió la cabina cuando el avión giró hacia la pista. Las señales de los cinturones de seguridad sonaron en lo alto. Daron reapareció una vez más, esta vez realizando su comprobación de seguridad. Su mirada recorrió metódicamente un asiento tras otro, pero de nuevo se detuvo al llegar a Langston. La pausa fue breve, pero inconfundible. Langston mantuvo la voz serena. «Estamos abrochados. El arnés del bebé está seguro. Puedes volver a comprobarlo». La mandíbula de Daron se tensó. Asintió brevemente, pero no dijo nada. Garabateó algo en una pequeña libreta que llevaba en el bolsillo de la camisa y siguió adelante sin decir nada más. Langston giró la cabeza hacia la ventana, apretando la mandíbula. Percibió el sutil cambio en la atmósfera, no solo a su alrededor, sino también en los movimientos de Daron.
Había precisión en su forma de caminar, como si contara los pasos, esperando una excusa para actuar. Langston conocía ese tipo de energía. La había visto antes en salas de juntas donde las expectativas se camuflaban en la cortesía, pero se respaldaban en juicios tácitos. Pero esto era diferente. Allí no había un barniz de traje y corbata, solo un pasillo a 9000 metros del suelo donde el decoro podía romperse en cualquier momento. Cairo se movió, estirando sus pequeños puños antes de relajarse de nuevo. Langston rozó con el pulgar los nudillos del bebé. «Estamos bien», susurró. Pero incluso al decirlo, no lo creía del todo. Los compartimentos superiores vibraron al acelerar el avión. Los motores rugieron. «Despegue». La mente de Langston divagó, no hacia Richport ni hacia la conferencia que lo esperaba, sino hacia la sensación que lo invadió desde el momento en que subió a bordo. La mirada, el silencio, la moderación. No hubo confrontación ni gritos. Pero no hacía falta, la tormenta no tenía por qué llegar de golpe. A veces, se concentraba en miradas, se removió en su asiento, con la vista fija en la cocina de proa, donde Daron había desaparecido. Un destello de movimiento le llamó la atención. El borde de la manga de un uniforme. Luego volvió a desvanecerse. Langston exhaló lentamente, miró a Cairo y apoyó la cabeza en el asiento. Se suponía que iba a ser un vuelo tranquilo. El carrito de Daron traqueteaba ligeramente al avanzar por el estrecho pasillo. Las ruedas golpeaban suavemente contra el suelo irregular del avión. Se detuvo en la fila 8, ofreció un refresco y galletas a un hombre mayor de cabello plateado, sonrió con fuerza y siguió adelante. En la fila 9, saludó brevemente con la cabeza a un par de hombres de negocios con traje y les sirvió vasos de zumo de naranja con eficiencia mecánica. Pero al llegar a la fila 10, la de Langston, no se detuvo. El carrito pasó de largo como si la fila no existiera. Langston levantó la mano sutilmente, sin saludar, solo con un gesto amable para llamar la atención. «Disculpe», dijo con discreta cortesía. «¿Podría traerme una botella de agua, por favor?» Daron ni siquiera lo miró. Su voz sonó monótona, indiferente. «Lo atenderemos en cuanto podamos». Siguió caminando. Langston tensó la mandíbula y entrecerró los ojos ligeramente. Miró a su alrededor. Algunos pasajeros habían notado el intercambio. Un adolescente 2 filas más atrás le dio un codazo a su hermano menor y levantó el teléfono, grabando un breve vídeo mientras susurraba. Eso fue raro. Pero nadie dijo nada en voz alta. Nadie quería involucrarse. Langston exhaló lentamente, obligándose a mantener la calma. Cairo se removió en su asiento, emitiendo un suave sonido interrogativo. Langston se inclinó, sacó un biberón de la pañalera a sus pies y comenzó a alimentar a su hijo con delicadeza. Cairo se prendió fácilmente, tranquilizado por un momento. El sonido rítmico de los motores del avión llenaba el silencio, junto con los tenues murmullos de los pasajeros y el tintineo de bandejas y tazas. Pero bajo la calma, algo bullía. Langston miraba al frente, con la mente en marcha. Había volado docenas de veces con Cairo. Había tratado con todo tipo de personal. Cálidos, indiferentes, incluso molestos, pero nunca hostiles. No era un descuido. Era deliberado. Sus pensamientos se interrumpieron cuando la tranquila succión de Cairo flaqueó. El bebé frunció el ceño y un leve gemido de frustración escapó de sus labios. Langston intentó reajustar el ángulo del biberón, pero Cairo giró la cabeza. El sonido se hizo más fuerte, un llanto creciente que atravesó el sordo murmullo de la cabina. Langston inmediatamente se puso en modo padre, meciendo a Cairo suavemente, susurrando. «Está bien, amigo. Ya casi llegamos. Descansa». Frotó la espalda del niño con movimientos tranquilos pero urgentes. El llanto continuó, aumentando en oleadas. Algunas cabezas se giraron, algunos pasajeros miraban con vaga compasión, otros con la indiferencia agotada de los viajeros experimentados. Cairo se retorcía en su arnés, con las mejillas enrojecidas. La repentina incomodidad parecía surgir de la nada, pero Langston sabía que los bebés percibían energía, tensión, y el ambiente había cambiado. Fue entonces cuando Daron regresó. Caminaba a paso rápido por el pasillo con las manos vacías, esta vez sin carrito. Su expresión era rígida. Al llegar a la fila de Langston se detuvo y los miró fijamente. La pausa se alargó, demasiado larga, demasiado cargada. Entonces se inclinó ligeramente. Sus palabras apenas eran un susurro, pero nítidas como el cristal.
Tienes que mantenerlo callado, murmuró. Esto no es una guardería. Langston levantó la vista. La calma en su rostro era tensa pero presente. Es un bebé, dijo manteniendo la voz serena. Tiene derecho a llorar. No había ira en su tono, solo convicción. No tenía nada que demostrar, pero el brillo en los ojos de Daron al oír esas palabras le indicó que no era suficiente. Una oleada recorrió las filas circundantes. Un hombre al otro lado del pasillo se removió, incómodo. Un chico cerca del frente pausó su videojuego. La silenciosa confrontación pareció tensar el ambiente. La boca de Daron se torció en una leve mueca de desprecio, de esas que no se debían al ruido, sino a algo más profundo, a algo más antiguo. Se quedó allí un segundo más. Luego se enderezó y se giró bruscamente, desapareciendo en la cocina con los hombros rígidos. Langston lo vio irse, con el corazón latiendo con fuerza. No por miedo, sino por algo más frío. Una señal de alarma sonó suavemente en lo más profundo de su mente. No pánico, no paranoia, solo instinto. Años de interpretar a la gente, de navegar por entornos profesionales donde la calma no era una opción, sino una habilidad para sobrevivir, lo habían entrenado para percibir cuándo algo estaba cambiando. Miró a Cairo, cuyos llantos se suavizaban ahora en hipos y respiraciones superficiales. Langston secó una lágrima de la mejilla del bebé con la manga de su suéter y luego lo arropó un poco más con la manta. A su alrededor, la cabina volvió lentamente a la actividad. Se sirvieron bebidas, se pasaron las páginas. Las pantallas volvieron a la vida, pero el cuerpo de Langston permaneció tenso, inmóvil, como un alambre tenso a punto de romperse. Algo se estaba gestando. La bandeja golpeó el borde del reposabrazos con un fuerte chasquido, sacudiéndose violentamente mientras la turbulencia retumbaba por el fuselaje. La botella de agua con gas, alta y pesada, giró hacia el borde de la bandeja de Langston Ward y luego cayó. Golpeó el suelo alfombrado con un crujido seco, rompiéndose en fragmentos irregulares. El estruendo resonó por el pasillo, rompiendo el silencio inquietante que se había instalado tras la sacudida. Cairo, sobresaltado por el sonido, dejó escapar un gemido agudo, con sus pequeñas manos retorciéndose contra las ataduras de su arnés infantil. Se oyeron jadeos en los asientos cercanos. Un hombre de negocios al otro lado del pasillo parpadeó alarmado y bajó el periódico. Un hombre de mediana edad detrás de Langston se inclinó hacia adelante, con la mirada fija entre los cristales rotos y la azafata que ahora estaba de pie sobre ellos. «Cuidado», dijo Daron Bell en voz baja y cortante, su respiración apenas audible por encima de los crecientes llantos de Cairo. «No queremos accidentes, ¿verdad?» Langston giró la cabeza lentamente, mirando fijamente al hombre. La expresión de Daron era indescifrable, tranquila de una manera que no parecía tranquila en absoluto. Sus labios estaban tensos en una línea que apenas parecía una sonrisa burlona. El corazón de Langston latía con fuerza mientras sus instintos protectores rugían bajo su quietud. Apretó a Cairo contra sí, susurrando suavemente. «Está bien. Papá está aquí», intentando calmar al niño mientras una tormenta se arremolinaba en su pecho. Bajó la vista hacia la botella rota, sus fragmentos brillantes esparcidos a sus pies como dientes. Ninguna disculpa. Ninguna oferta de ayuda. Solo esa fría y deliberada declaración. «¿Hay algún problema?», preguntó Langston en voz baja, con voz serena pero con un deje de incredulidad. Daron no respondió. En cambio, ladeó la cabeza como si estuviera considerando algo. Luego, con un movimiento demasiado casual para el contexto, metió la mano en el carrito de servicio y cogió otra botella de cristal sin abrir, aún fría, con la condensación escurriendo por un costado como sudor sobre acero. Langston contuvo la respiración. «Oye», empezó, con el instinto despertando para interceptar lo que estuviera a punto de suceder. Pero Daron ya se había adelantado. Con una facilidad inquietante, se inclinó una vez más, con la mirada fija en el bebé que lloraba. El aire entre ellos se densificó de miedo. Unas filas atrás, un adolescente levantó su teléfono y empezó a grabar de nuevo, con la voz apenas un susurro. «Tío, lo está haciendo otra vez». Daron apretó la botella con más fuerza. Langston se incorporó ligeramente en su asiento, con una mano protectora sobre Cairo y la otra apoyando el respaldo del asiento delantero. Bajó la voz.
No. Por un instante, Daron se quedó paralizado. La cabina volvió a vibrar con un leve temblor, y los compartimentos superiores crujieron. Todos observaban, pero nadie se movió. La tensión era como contener la respiración, una delgada línea entre la contención y la violencia. «El llanto de tu hijo está perturbando la cabina», dijo Daron con sequedad, con un tono revestido de artificial profesionalidad. «Es mi deber mantener un ambiente tranquilo». «Es un bebé», respondió Langston con la voz más aguda, elevándose por encima del zumbido sordo de los motores. «Tiraste una botella a mi bandeja y la rompiste delante de él. ¿Ahora qué? ¿Amenazándonos con otra?». Los pasajeros murmuraron. Un hombre en un asiento de ventanilla 2 filas más allá empezó a levantarse, vacilante, y luego volvió a sentarse, inseguro. La tensión los había paralizado a todos. Ya no era solo mala educación, era algo más siniestro. «Voy a tener que pedirte que calmes a tu hijo», continuó Daron, ignorando por completo las palabras de Langston. No la soltó. Su otra mano tembló ligeramente a su costado. Tenía los nudillos pálidos. La mirada de Langston se posó por una fracción de segundo en la botella, su peso, su trayectoria, su peligro. Luego volvió a la cara de Daron. No vio empatía en ella, ninguna incertidumbre, solo fría determinación. «Tiene miedo», dijo Langston. «Igual que todos los demás ahora mismo, pero tú no estás aquí para ayudar, estás aquí para dejar algo en claro». Las fosas nasales de Daron se dilataron. El grito de Cairo alcanzó un tono que rompió algo dentro del pecho de Langston. Conocía ese sonido, no era solo incomodidad, era dolor, crudo y desgarrador, el tipo de llanto que un padre nunca olvida, y entonces sucedió. Daron movió la botella, ajustando su agarre con una sutil amenaza. Su otra mano se levantó ligeramente, suspendida en el aire como si estuviera listo para agarrar. Langston se tensó, su propio cuerpo inclinado para proteger a su hijo, sus músculos tensos ante cualquier señal de movimiento. La botella temblaba en la mano de Daron. Los pensamientos de Langston se arremolinaban. Recuerdos del nacimiento de Cairo, su primera risa, aquellas noches paseando por la sala tarareando canciones de cuna en la oscuridad. Su instinto le gritaba que acabara con aquello antes de que algo volviera a romperse, pero aún era demasiado tarde. Antes de que Langston pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Daron se agachó, cogió una segunda botella de cristal sin abrir de su carrito de servicio y con una fuerza aterradora la estrelló contra el pequeño rostro de Cairo. El sonido del cristal rompiéndose resonó como un disparo en la cabina presurizada. A esto le siguió un crujido espantoso. La cabeza de Cairo se sacudió violentamente hacia un lado y su pómulo recibió el impacto de lleno. La botella de cristal se hizo añicos al contacto, lanzando fragmentos afilados en todas direcciones. Un rojo carmesí se extendió al instante por la delicada piel del bebé, y el corte se extendió desde la sien hasta la comisura de la boca. Un grito agudo, desgarrador y de pánico le arrancó la garganta, rompiendo el silencio atónito que siguió al golpe. El cuerpo de Langston se paralizó, sumido en el horror del momento. Su mente no podía comprender lo que acababa de ocurrir. Su hijo, su bebé, acababa de ser golpeado con un biberón. Las manitas de Cairo se agitaban impotentes, con los ojos abiertos de terror y las lágrimas resbalando por sus mejillas ensangrentadas. Los gritos estallaron en la cabina. Una mujer gritó, «Dios mío», desde el otro lado del pasillo, llevándose la mano a la boca. Un pasajero saltó de su asiento, abalanzándose instintivamente, pero Daron retrocedió rápidamente, todavía agarrando el grueso cuello de cristal de la botella rota. Su pecho se agitaba, sus pupilas se dilataron. No había rastro de arrepentimiento en su expresión, solo una satisfacción retorcida, como si acabara de corregir una molestia. «¡Atrás!», swingueó Daron al hombre que se acercaba, con la voz temblorosa por la adrenalina, pero lo suficientemente firme como para dominar el espacio. Langston se arrodilló junto a Cairo, abrazando a su hijo con la mayor delicadeza posible, aunque el niño se retorcía de dolor. La sangre empapó la camisa de Langston en cuestión de segundos. Los gritos de Cairo se convirtieron en jadeos superficiales, su respiración entrecortada y trabajosa. La visión del rostro destrozado de su bebé le marcó el alma. La carne estaba desgarrada. La hinchazón ya había comenzado. El hueso brillaba a través de una grieta en la piel cerca de la mandíbula.
Lo rompiste, susurró Langston, con la voz entrecortada mientras miraba fijamente el rostro tembloroso de su hijo. Tenía la vista nublada por las lágrimas, pero su concentración permaneció inalterada. Le temblaban las manos, en parte por el miedo, en parte por la tormenta que se desataba en su interior. Daron no se movió. Deberías haberlo callado, murmuró, lo suficientemente alto como para que Langston lo oyera. Lo dijo con una mueca de desprecio, las palabras destilando desprecio, como si la violencia contra un niño fuera una respuesta aceptable al llanto. Algo dentro de Langston se quebró, algo más profundo que el dolor o la rabia. Fue una ruptura de la contención, de la creencia de que la cortesía lo protegería a él o a su hijo. El tiempo ya no corría al mismo ritmo. Los sonidos se desvanecieron en un murmullo sordo. La única claridad era el cálido peso de Cairo en sus brazos, la forma en que los sollozos del bebé comenzaban a debilitarse, el suave gorgoteo que siguió. Langston respiraba con dificultad. Recostó a Cairo en el asiento, envolviéndolo con la manta bajo la cabeza para mantenerlo erguido. La sangre goteaba sobre el cojín, empapándolo lentamente. Langston besó la frente de su hijo, con un toque ligero como una pluma, y susurró algo que solo el niño podía oír, algo que temblaba de amor y tristeza. Entonces Langston se puso de pie. No había prisa en sus movimientos, ningún gesto brusco. Se levantó lentamente, enderezando la columna como hierro forjado bajo presión. Su mirada se fijó en Daron con la intensidad de una llama bajo un cristal. La cabina a su alrededor permaneció en suspenso, atónita. Algunos pasajeros sollozaban en silencio. Otros se taparon la boca, incapaces de hablar. La mano de Langston se extendió hacia la bandeja donde yacían esparcidos los restos destrozados de la primera botella. Sus dedos se cerraron sobre uno de los fragmentos más grandes, un trozo curvo, grueso y afilado en los bordes. El cristal reflejó la luz del techo y brilló como una cuchilla. Daron retrocedió con cautela. Por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó su rostro. «Es solo un bebé», dijo Langston en voz baja y controlada. Su voz carecía de teatralidad, desprovista de todo lo que no fuera verdad. El cristal que sostenía en la mano no tembló. Su postura no flaqueó. La calma en su tono era más aterradora que cualquier grito. Unas filas más atrás, un pasajero empezó a grabar con manos temblorosas. Otro susurró: «Que alguien lo detenga». Pero nadie se movió. Estaban presenciando algo antiguo, algo primitivo, un padre que se alzaba no con venganza, sino con un propósito. Langston salió al pasillo. Cada paso resonaba más fuerte que el anterior contra la alfombra apagada, resonando en la tensa quietud. Daron entreabrió los labios. Miró a su alrededor como si esperara ayuda. No llegó. Su boca se torció. «Vas a ir a la cárcel por esto», dijo, aunque la convicción en su voz se estaba desvaneciendo. Langston no respondió. Se abalanzó hacia adelante, no con furia, sino con precisión. El fragmento cortó el aire como un grito silencioso. El movimiento fue fluido, eficiente. El borde del cristal impactó en el cuello de Daron de un solo golpe, justo debajo de la mandíbula. Una fina línea roja se formó al instante, como si alguien la hubiera dibujado con una navaja. Durante un instante, Daron no reaccionó. Parpadeó. Entonces la herida se abrió. La sangre brotó en un torrente repentino, oscura y rápida. Daron se agarró la garganta, jadeando, tambaleándose hacia atrás. Le fallaron las rodillas y se desplomó en el pasillo, con las piernas crispadas mientras la vida lo abandonaba. El fragmento roto se le escapó de la mano a Langston y cayó al suelo, manchando de rojo la alfombra. Los jadeos se convirtieron en gritos. Un hombre gritó pidiendo ayuda. En algún lugar cerca de la parte trasera, un botón de llamada se pulsó repetidamente. Otros corrieron a apartar a los niños, con el rostro pálido y aturdido. Langston permaneció de pie en el pasillo, con las manos empapadas, el pecho subiendo y bajando con respiraciones lentas y profundas. El ruido a su alrededor regresó en una oleada. Llantos, gritos, el pánico de una multitud en el aire. Pero Langston no oyó nada. Su mirada se desvió hacia el Cairo. El pecho del bebé seguía moviéndose. Eso era todo lo que importaba. Langston se sentó junto a su hijo, apretando la manta cálida alrededor del pequeño cuerpo. Cairo gimió suavemente. Langston le acarició el cabello, con los ojos fijos en él con silenciosa reverencia, como si la cabina que los rodeaba no existiera.
Detrás de ellos, el cuerpo yacía inmóvil. A su alrededor, el mundo había perdido el orden. Langston susurró, casi inaudiblemente: «No puedes escapar de esto». Langston no dudó. Su mano se movió sola. Sus dedos se cerraron alrededor de un fragmento irregular de la botella de vidrio rota, con los bordes resbaladizos por la condensación y brillando bajo las luces de la cabina. El aire se sentía imposiblemente quieto, como si todo el avión se hubiera detenido para presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. A su alrededor, los pasajeros permanecían paralizados. Madres con la boca entreabierta, hombres de negocios agarrados a los reposabrazos, adolescentes agarrando sus teléfonos a mitad de una grabación. Nadie se movió. Nadie respiró. El tiempo se desvaneció en un instante único y nítido. Se levantó lentamente. Su alta figura proyectaba una larga sombra sobre el pasillo. El trozo de cristal tembló ligeramente en su mano, no de miedo, sino de la furia que latía bajo la superficie. Sus ojos se clavaron en los de Daron. «Es solo un bebé», dijo Langston con voz baja y hueca, casi fantasmal. No había temblor en su tono, solo una escalofriante inflexibilidad. La sonrisa de Daron se desvaneció. Retrocedió medio paso, la incertidumbre invadiendo su postura, antes segura. Su mirada recorrió la cabina, buscando el control, la autoridad, el poder que tenía hacía apenas unos minutos, cuando se detuvo junto a un niño que lloraba con desdén. Pero ahora ya no estaba, reemplazado por algo mucho más aterrador, un padre inquebrantable cuyo hijo acababa de ser destrozado frente a él. Langston avanzó, no rápido ni desbocado, sino con una firmeza aterradora que hizo que Daron se tambaleara hacia atrás. El pasillo era estrecho, las paredes del avión repentinamente más estrechas que nunca, y la retirada de Daron terminó con un golpe contra el carrito de servicio. Langston no perdió el ritmo. Con un movimiento rápido se abalanzó. El cristal dio en el blanco con una precisión aterradora. Langston arrastró el fragmento por el cuello de Daron con un movimiento limpio y experto, no como quien pierde el control, sino como quien lo recupera. La línea roja que siguió fue tan delgada al principio que casi no se registró. Luego floreció. La boca de Daron se abrió en un silencio atónito, llevándose la mano a la garganta. El silencio de la incredulidad dio paso al caos. Los pasajeros gritaron. El hombre del asiento de ventanilla saltó al pasillo. Un padre al otro lado de la cabina protegió a su hijo pequeño con ambos brazos. Algunos se agacharon. Otros se revolvieron. Pero Langston permaneció inmóvil. El vaso ensangrentado se le escapó de los dedos y aterrizó en el suelo con un suave tintineo. Daron se tambaleó, con las manos empapadas de sangre, la respiración húmeda y penetrante. Cayó de lado contra el carrito de servicio y luego se desplomó sobre la alfombra del pasillo. Le temblaron las piernas. Su mirada, antes aguda y condescendiente, ahora miraba fijamente al vacío. Langston no se movió. Su pecho subía y bajaba, no por el esfuerzo, sino por la gravedad de lo que acababa de ocurrir. Su camisa estaba manchada, no con su propia sangre, sino con la de Cairo. Le temblaban las manos, no de miedo, sino por lo que vino después. Se giró lentamente, recorriendo con la mirada la atónita cabina. Todos los pasajeros lo miraron, algunos con horror, otros con silenciosa comprensión. Con el rabillo del ojo, Langston vio a Cairo todavía tumbado en el asiento, con una manta de vuelo cuidadosamente doblada debajo. El rostro del bebé estaba pálido y respiraba entrecortadamente. La sangre le manchaba el lado de la cara donde había caído el biberón. Su boquita se crispó como si intentara llorar de nuevo, pero no emitió ningún sonido. Un gorgoteo húmedo, luego silencio. El tipo de silencio que penetraba más profundo que cualquier grito. Las piernas de Langston casi cedieron. Se tambaleó hacia su hijo, cayendo de rodillas a su lado. Extendió la mano, pero se detuvo antes de tocar la herida, temiendo causar más daño. Las yemas de sus dedos se cernieron sobre la mejilla de Cairo, temblando ahora, temblando de impotencia. «Lo rompiste», susurró Langston. Su voz se quebró. Las palabras se astillaron en el aire como la botella se había astillado momentos antes. Ya no había rabia, solo dolor. Un dolor crudo y silencioso. Detrás de él, el cuerpo de Daron yacía inmóvil. El carmesí se extendía por la alfombra del pasillo como tinta en agua. Algunos pasajeros lloraban quedamente. Un hombre cerca de la salida pulsó el botón de llamada con manos temblorosas.
Otro grabó la escena, con el teléfono temblando en sus manos. Pero nadie se acercó. Nadie tocó a Langston. El hombre que acababan de ver explotar estaba ahora inmóvil, destrozado por el peso de lo que le habían arrebatado. Las últimas palabras de Daron aún resonaban en la mente de Langston, inquebrantables, viles. Debería haberlo mantenido callado. Y eso fue todo. Esa fue la frase. Ese fue el momento en que el mundo se dividió en un antes y un después. Langston se inclinó y besó la frente de Cairo con suavidad, como una oración. El chico no se movió. Langston contuvo la respiración. Entonces, como si despertara de un trance, se puso de pie, lento, pausado, decidido. Sus manos ensangrentadas cayeron a los costados. Se giró de nuevo hacia la cabina. El pánico seguía presente. Se alzaron las voces. Algunos pasajeros se pegaron a las ventanas, desesperados por distanciarse de la violencia, pero nadie se movió para detenerlo. Langston bajó la mirada hacia los cristales rotos que aún descansaban sobre la bandeja. La misma arma que había usado para impartir justicia volvió a captar la luz, solo que ahora ya no era un fragmento. Era un espejo que reflejaba la imagen destrozada de un padre que había hecho lo impensable. La justicia nunca había sido tan repentina. El agudo grito de un bebé rompió el silencio atónito como un cristal roto, seguido al instante por una avalancha de pasos, jadeos y caos. La sangre manaba de la mejilla de Cairo, tiñendo la ropa del bebé de un carmesí intenso mientras su pequeño cuerpo temblaba de la conmoción. Langston estaba de pie junto a él, con las manos empapadas de rojo y fragmentos de vidrio roto adheridos a sus mangas como crueles recordatorios. La botella dentada yacía tirada en el suelo del pasillo, hecha su obra. El cuerpo de Daron Bell se estremeció una vez, luego se quedó inmóvil. La herida en su garganta se agrandaba con cada segundo que pasaba. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una figura surgió de la parte trasera de la cabina. Vestía una sudadera gris lisa, con la mirada penetrante y escrutadora, una mirada impropia de un turista. Con un movimiento experto, bajó el arma y la agachó, sin blandirla, pero listo. «¡Alguacil federal del aire!», gritó, su voz cortando el estruendo como un látigo. «¡Todos en sus asientos!». Las palabras provocaron un silencio momentáneo. Algunos pasajeros se agacharon. Otros levantaron las manos. Algunos sostenían sus teléfonos en el aire, grabando. El alguacil se llamaba Ren Gallo, y hasta hacía unos momentos había estado fingiendo dormir la siesta a 2 filas de la cocina trasera. Su entrenamiento le había enseñado a reconocer las amenazas antes de que estallaran, a moverse antes de que otros pudieran reaccionar. ¿Pero esto? Esto ya había sucedido. La violencia no se estaba gestando, se había desbordado. Langston levantó lentamente los brazos, con las palmas de las manos brillantes de sangre que no era suya. Su pecho subía y bajaba, pero su voz salía clara y baja. «Mi hijo», dijo, señalando con la cabeza al bebé acunado en el asiento de al lado. Le destrozó la cara. Gallo apretó ligeramente su arma, pero sus ojos recorrieron la fila. Vio al bebé sangrando, inmóvil, con la mandíbula grotescamente hinchada. Vio a los pasajeros, horrorizados, paralizados, algunos llorando. Y vio a Langston, erguido, pero visiblemente temblando, como si su mente no hubiera captado lo que su cuerpo había hecho. Desde el pasillo opuesto, 2 hombres se levantaron, con las manos en alto para demostrar que no pretendían hacer daño. «Somos médicos», dijo uno. «Necesitamos ayudar al bebé». «Váyase», ordenó Gallo, asintiendo bruscamente. «Tú, muévete despacio». Uno de los hombres, un hombre alto de unos 50 y pocos años con un traje marrón de raya diplomática sutil, se agachó cuidadosamente junto a Cairo. «Russell Kane, soy pediatra», dijo rápidamente, sacando una pequeña linterna de su bolsillo interior. Su voz era firme, pero sus dedos se movían con rapidez, comprobando la respiración de Cairo y examinando el traumatismo en la mandíbula del niño. «Necesitamos gasas, servilletas, cualquier cosa para detener la hemorragia». Un hombre joven con un suéter azul le entregó un fajo de toallas de papel desde la cabina de un auxiliar de vuelo. Kane las presionó suavemente contra la herida. Cairo gimió, un sonido suave y entrecortado que le arrancó la respiración a Langston. Era un sonido de vida, pero apenas. Mientras tanto, Gallo activó la radio que llevaba sujeta al hombro. «Cabina, aquí el alguacil Gallo.
Tenemos una emergencia médica y un incidente hostil. Un muerto, otro en estado crítico. Solicito desvío inmediato. El aeropuerto más cercano con atención traumatológica. La cabina respondió rápidamente. Entendido, alguacil. Nos desviamos a Arledge International. 10 minutos para el descenso. Los brazos de Langston cayeron lentamente, como si el peso del momento finalmente le hubiera calado en los huesos. No hizo ningún movimiento hacia Daron. No volvió a hablar. Se quedó mirando a Cairo, a la sangre que empapaba la ropa del niño, al pestañeo de sus diminutos párpados. No había pretendido matar a nadie al subir a ese vuelo. Solo había pretendido mantener a su hijo a salvo. Gallows se acercó lentamente, todavía cauteloso, pero ya sin apuntar con su arma. «Señor», dijo con cuidado, «necesito que me acompañe a la parte trasera. No vamos a hacerle daño, pero necesito asegurar la cabina». Langston levantó la vista. Su expresión era inexpresiva, pero había una tormenta tras sus ojos. Asintió una vez, casi imperceptiblemente. Luego, con mano temblorosa, apartó un rizo de la frente de Cairo y susurró: «Vuelvo enseguida». Los pasajeros abrieron paso mientras Gallows conducía a Langston a una fila vacía cerca de la parte trasera, atando sus muñecas con bridas al frente, con sangre aún goteando de sus dedos. El alguacil no dijo mucho más. No hacía falta. La cabina se había convertido en una pesadilla, el llanto de un bebé, un cuerpo en el suelo y el denso olor a sangre flotando en el aire reciclado. De vuelta cerca de la 111C, el doctor. Kane seguía trabajando, ahora asistido por uno de los auxiliares de vuelo que finalmente había salido de su estado de shock. «Lo mantenemos estable», dijo Kane por encima del hombro. «Pero en cuanto aterricemos, necesitamos paramédicos listos para actuar. Esto no es algo que podamos solucionar en el aire». Un sollozo se escuchó desde la parte delantera del avión. Un adolescente, uno de los chicos que habían estado filmando antes. No había dejado de grabar. Su voz era apenas audible mientras susurraba a nadie en particular. Hizo lo que cualquier padre habría hecho. Desde las ventanas la ciudad comenzaba a elevarse. Las pistas se agrandaban a medida que el avión descendía en picado hacia Arledge. El ambiente en la cabina seguía siendo denso, una respiración colectiva contenida demasiado tiempo. En la parte trasera, Langston permanecía inmóvil, con las muñecas atadas y la cabeza gacha. Su corazón latía con fuerza, no por miedo a la ley ni a la culpa, sino por una esperanza desesperada y frágil, que Cairo sobreviviera a esto. El intercomunicador volvió a sonar. «Damas y caballeros, les habla su capitán. Estamos en la aproximación final. Los equipos de emergencia nos recibirán en la puerta. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados». Langston no oyó el resto. Sus ojos estaban fijos en la parte delantera del avión, en la tenue silueta de un bebé en una cuna llena de toallas ensangrentadas, en la pequeña mano que una vez le había agarrado el dedo con confianza, y mientras las ruedas chirriaban contra la pista y la cabina se sacudía del cielo a la tierra, no pensó en el juicio. No pensó en el hombre que mató. No le importaba lo que pasara después, solo que Cairo respirara. Las ruedas impactaron con fuerza contra la pista. Los neumáticos chirriaron, los motores rugieron en reversa y toda la cabina se tambaleó hacia adelante con la sacudida de un aterrizaje de emergencia. Las máscaras de oxígeno se balanceaban sobre los pasajeros aturdidos. Langston no se movió. La sangre manchaba la pechera de su camisa donde había acunado a Cairo, ahora desaparecido, y los paramédicos lo sacaron rápidamente en cuanto se abrió la puerta de la cabina. Afuera, los focos de los camiones de seguridad del aeropuerto y las ambulancias perforaban la noche. Oficiales armados invadían el avión como soldados que irrumpen en una zona de guerra. Langston salió al pasillo, con las manos levantadas lentamente, los dedos pegajosos de sangre seca. Las luces rojas y azules danzaban sobre su piel, mientras los rifles lo apuntaban. «Arrodíllense». «Component placement», gritó uno de los oficiales. Langston obedeció sin dudar, con la mirada hundida. «Revisen las cámaras», dijo en voz baja y firme. «Y que alguien salve a mi hijo». 2 oficiales se abalanzaron sobre él, esposando sus muñecas a la espalda. No se resistió.
El frío del metal contra su piel apenas se notaba. Solo veía en su mente a Cairo, diminuto, roto, llorando hasta que el silencio se tragó su voz. Detrás de él, una camilla con el cuerpo sin vida de Daron Bell descendía por las escaleras aéreas. Nadie hablaba, nadie lloraba. La tripulación se quedó paralizada cerca de la cocina, con los ojos muy abiertos y pálida. Algunos pasajeros descendieron temblorosos, aún con los teléfonos en la mano, algunos repitiendo las imágenes una y otra vez como para convencerse de que realmente había sucedido. Langston fue escoltado escaleras abajo. La pista era un caos, luces intermitentes, gritos, el zumbido de la urgencia por todas partes. Una furgoneta de noticias ya había llegado, las cámaras intentando pasar a través de las vallas. La noticia había corrido como la pólvora. Lo colocaron en la parte trasera de una patrulla, con las puertas cerradas sin decir palabra. El agente del asiento del conductor no lo miró, solo silencio. En la comisaría de Harlech, Langston fue conducido a una sala de interrogatorios austera, iluminada con fluorescentes. Las paredes eran de un blanco roto estéril. Una cámara parpadeaba en rojo en un rincón. Estaba sentado tranquilamente, todavía esposado cuando entraron dos detectives, ambos hombres, cautelosos, pero visiblemente nerviosos. El mayor, el detective Jaren Sloan, estaba sentado frente a él con un bloc de notas. Su compañero, el agente Marcus Drex, se apoyaba en silencio contra la pared. «Cuéntenoslo todo», dijo Sloan. Langston respiró hondo y luego comenzó, sin emoción, sin adornos, solo un relato claro y detallado. Desde el momento en que subió al avión hasta el momento final e irrevocable en el pasillo. Describió la mirada inicial de Daron, el servicio que no se ofreció, las amenazas y la botella de vidrio que le destrozó la cara a su hijo. «Lo llamó ruido», dijo Langston con voz firme. «Un bebé, mi bebé». Drex dio un paso al frente bajando la voz. «¿Se da cuenta de que le quitó la vida a un hombre?» Langston se giró lentamente para mirarlo a los ojos. «Y casi se lleva el de mi hijo». Fuera de la habitación la evidencia ya se estaba extendiendo. Las grabaciones de vigilancia interna de la aerolínea habían sido retiradas. Los pasajeros habían comenzado a subir videos, clips granulados de la expresión fría de Daron, el arco de la botella en el aire, el momento en que Cairo gritó. El video de un hombre capturó la voz temblorosa de Langston mientras le susurraba a su hijo. Otro captó el silencio tras el golpe. Y otro, borroso pero escalofriante, registró el momento exacto en que Langston respondió. A medianoche, las imágenes se habían vuelto virales. Los principales medios de comunicación informaron sobre el asalto en el aire con titulares contradictorios. Algunos calificaron a Langston de héroe, otros lo llamaron justiciero, pero la opinión pública estaba alzando la voz. De vuelta en la comisaría, Langston permaneció inmóvil. Se negó a beber agua. No pidió un abogado, solo preguntó una vez en voz baja, ¿está vivo Cairo? El detective Sloan salió de la habitación para comprobarlo. Regresó 10 minutos después, más despacio, más silencioso. Llegó a cirugía, dijo. Sigue en estado crítico. Están haciendo todo lo posible. Langston cerró los ojos. Solo una vez. Luego los abrió de nuevo. Bien. Afuera, un grupo de transeúntes ya se había empezado a reunir cerca de las puertas de la estación, con capturas de pantalla impresas del video. Un padre con su propio hijo pequeño en un portabebés permanecía en silencio cerca de la multitud, sin decir nada, pero observando todo. Dentro, un oficial subalterno leía en voz alta, incrédulo, los hilos de las redes sociales. Etiquetas como a Protect Langston, a Justice for Cairo y Zappa Flight 741 Incident ya eran tendencia, pero nada de eso aceleró la ley. Langston fue acusado formalmente de homicidio involuntario en espera de investigación. A pesar de la creciente indignación pública, la ley exigía un proceso. Se programó una audiencia de fianza para la mañana siguiente. La fiscalía alegó severidad. La defensa aún no había llegado. Langston estaba sentado solo en una celda de detención temporal, con la mirada fija en el suelo de baldosas. El peso de todo comenzaba a asentarse. La sangre de Cairo, el agudo escozor de los cristales rotos, la mirada muerta en los ojos de Daron y el sonido del silencio posterior. Estaba solo, pero no destrozado.
En una pequeña habitación al final del pasillo, un agente revisó de nuevo los testimonios de los pasajeros y las grabaciones de seguridad. Un vídeo mostraba a un adolescente murmurando: «Eso fue raro», justo antes de que la botella se rompiera. Otro vídeo mostraba a un pediatra arrodillado junto al bebé, con las manos empapadas en sangre, pidiendo vendas. Las pruebas se acumulaban rápidamente. Pero el agente sabía que los cargos rara vez se movían al ritmo de la moralidad. Al amanecer, un joven abogado llamado Malik Sayers llegó a la comisaría, con los expedientes en la mano y una mirada feroz y decidida. Más tarde le diría a un periodista: «Vi las grabaciones una vez. Fue suficiente». Pero Langston aún no lo sabía. Solo sabía que su hijo luchaba por vivir, y no se arrepentía. Ante la ley, lo justificado no siempre es legal. Golpeó a un bebé negro y pensó que el silencio lo ocultaría. Los testigos y las cámaras de la cabina decían lo contrario. Si crees que la crueldad debe afrontar las consecuencias, suscríbete. La justicia empieza aquí. Las muñecas de Langston aún estaban frías por las esposas de acero cuando las puertas de la sala se cerraron de golpe tras él. Los destellos de las cámaras y los murmullos de los reporteros resonaban afuera como una tormenta lejana, pero en su mente solo permanecía el grito de Cairo, un bucle infinito, alojado en lo profundo de sus ojos. La sangre se había secado bajo sus uñas. Su camisa aún cargaba el peso del dolor de su hijo, una sombra carmesí que nadie podía ignorar. Cuando el juez leyó la acusación, homicidio involuntario pendiente de investigación, Langston no se inmutó. Su rostro era pétreo, sus pensamientos fijos en una sola pregunta: ¿Cairo aún respira? La audiencia de fianza se desarrolló rápidamente. La sala estaba repleta de espectadores, periodistas y algunos simpatizantes silenciosos que agarraban pancartas de protesta junto a las ventanas. Un fiscal con traje gris intentó reducir el evento a la emoción, presentando a Langston como un hombre que había perdido la cabeza. Pero la defensa, un equipo de derechos civiles reunido apresuradamente y liderado por Malik Sayers, se mantuvo firme, tranquilo e inamovible. Malik era un hombre de palabras mesuradas y un propósito inquebrantable. Había tomado el caso pro bono desde el momento en que el video del vuelo apareció en línea. Fragmentos del golpe de Daron, la botella rompiéndose, el grito de Cairo y la reacción de Langston. «No se trata de venganza», declaró Malik ante el juez con voz firme. «Se trata de protección. Se trata de un padre obligado a vivir una situación que ningún padre debería afrontar jamás». El juez estudió las imágenes en silencio. Langston no dijo ni una sola palabra. Sus ojos no se apartaron de la pantalla mientras ésta reproducía el horror. Cuando se le concedió la fianza, con arresto domiciliario estricto y vigilancia, no hubo celebración. Langston simplemente asintió. Le susurró gracias a Malik y le pidió una cosa: «Llévenme al hospital». Las siguientes horas se desvanecieron entre pasillos y aire aséptico. La unidad de traumatología pediátrica del Benshaw Memorial estaba en silencio, salvo por el suave ritmo de las máquinas. Cairo yacía inmóvil bajo sábanas azul pálido, con su pequeña cabeza envuelta en gasa. Solo el subir y bajar de su pecho confirmaba su vida. Un pequeño monitor emitía un suave pitido a su lado. Le habían instalado placas de titanio para reparar los segmentos aplastados de la mandíbula y un tubo de drenaje se extendía desde un lateral del cuello. Los médicos eran cautelosos en sus actualizaciones, con la verdad matizada en una redacción cuidadosa. «Hay un daño extenso en la mandíbula inferior», explicó uno de los cirujanos, el doctor King, mientras hojeaba una tomografía. «Nos preocupa el nervio mandibular. Podría haber efectos a largo plazo, retrasos en el habla, función motora facial. No lo sabremos hasta que intente hablar de nuevo». A Langston se le encogió el pecho. Tomó la mano de Cairo, rozando con el pulgar los dedos del niño. No se movieron. «¿Le duele?», Component Placement preguntó con voz ronca. El doctor King dudó. Luego asintió levemente. «Lo estamos controlando. Está sedado la mayor parte del tiempo». Langston se sentó junto a la cama y no se movió. Ni por minutos, ni por horas. Observó el rostro de Cairo, apenas visible bajo la gasa y la hinchazón. Las máquinas parpadeaban y zumbaban, indiferentes al dolor. La silla del hospital era dura, la luz fría, pero a Langston no le importó. Su mundo se había reducido al espacio entre sus dedos y el pulso de su hijo. Malik lo visitó esa noche, colocando los archivos en la mesita auxiliar, pero con un tono amable.
Te van a atacar por todos lados, Langston, dijo. Los medios ya están divididos. Algunos dicen que eres un héroe, otros dicen que eres peligroso. Tenemos que mantenernos concentrados. Esto no ha terminado. Langston asintió lentamente, sin apartar la vista de Cairo. No busque pelea, dijo. Pero no me disculparé por evitarla. Afuera, las noticias devoraban las imágenes como un reguero de pólvora. Los presentadores de cable debatían la ética de las acciones de Langston, mientras las redes sociales se dividían en zonas de conflicto, con hashtags como número Protect Cairo y Father or Felon en tendencia. Los manifestantes se congregaron frente a la sede de Marrow Line Air. Sus cánticos resonaban contra las torres de cristal espejado, pero dentro de la habitación del hospital, el ruido nunca llegó. Allí, solo había quietud y un leve olor a antiséptico. Los días transcurrieron con un dolor moderado. Las enfermeras entraban y salían rotando. Cairo permaneció prácticamente sedado, despertando solo por breves instantes de aturdimiento. Langston le leyó en voz baja un cuento que recordaba de su infancia. El león que perdió su rugido, susurró una noche, pero aún custodiaba el bosque. La mano de Cairo se contrajo levemente. Langston se quedó paralizado. ¿Sentiste eso?, le preguntó a la enfermera. Ella asintió. «Te oye», dijo. Cada día, Langston se llenaba de esperanza e impotencia a partes iguales. No podía deshacer lo sucedido. No podía borrar el recuerdo del grito de Cairo ni el sonido de la botella al romperse. Pero podía estar allí. Y así, se quedó, con el brazalete de arresto domiciliario parpadeando silenciosamente en su tobillo, ignorado. Malik regresó con noticias. El fiscal del distrito está bajo presión. Querían denegar la fianza, pero la indignación pública los obligó. Esperan enterrar el caso en el procedimiento. Gana tiempo. Tienes que estar preparada. No voy a dejarlo, dijo Langston. No te lo pediría, respondió Malik. Por la noche, Langston se quedaba junto a la ventana del hospital, observando cómo la ciudad se difuminaba en una luz naranja y niebla. A veces, imaginaba la expresión de Darren, esa última mirada de odio, y luego la apartaba. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de supervivencia, de justicia, de sanar al niño cuya voz podría no ser la misma. Una noche, Langston encontró una nota doblada junto a la cama de Cairo. La había dejado una enfermera. La letra era cuidadosa, el mensaje breve. Hiciste lo que cualquier padre haría. Mantente fuerte. La dobló y la guardó en su billetera. Langston contaba cada respiración de Cairo como si lo atara a la cordura. Susurraba la misma promesa cada mañana y cada noche. Estoy aquí. No me voy a ninguna parte. Algunos días, los dedos de Cairo se apretaban alrededor de los suyos. Otros días, solo había quietud. Pero Langston nunca se rindió. Los médicos volvieron a advertir sobre los efectos a largo plazo. Habla, dijeron. Desarrollo facial, futuras cirugías. Langston solo asintió. Un paso a la vez. En la séptima noche, un extraño silencio llenó la habitación. No por las máquinas, sino por el peso de la incertidumbre que finalmente se transformaba en algo más profundo. Langston presionó su frente contra la de Cairo con la voz quebrada. «No te merecías esto», susurró. «Pero juro que nunca dejaré que olviden lo que hicieron». Se recostó, miró al techo y respiró hondo. El silencio entre ellos dolió más que los gritos. Apenas llevaban 12 horas en el aire las imágenes cuando la primera ola de protestas golpeó las puertas de la sede corporativa de Marrow Line Air. Un viento gélido azotó la plaza de hormigón, agitando pancartas y voces apagadas en una creciente ola de indignación. Fuera de la torre de cristal espejado, se había formado una multitud. Padres abrazando a sus hijos, estudiantes con carteles pintados a mano y trabajadores con chalecos reflectantes que habían salido temprano para unirse a la fila. Las imágenes del último acto de Darren Bell, la botella estrellándose en la cara de Cairo Ward, habían desatado algo más profundo que un ciclo de noticias. Tocaron una fibra sensible que llevaba mucho tiempo deshilachada. Al mediodía, el cántico había encontrado su ritmo. ¿Quién lo dejó volar? ¿Quién lo dejó volar? Dentro del edificio, la tensión se palpaba tras las puertas de seguridad y las paredes de la sala de juntas. Los teléfonos sonaban sin parar. Los asesores legales susurraban a los ejecutivos,
Los equipos de relaciones públicas se apresuraban a redactar nuevos informes y los directores de recursos humanos revisaban los registros con manos temblorosas. Pero el daño ya estaba hecho. La crueldad de un solo hombre había desgarrado el velo. A la mañana siguiente, Malik Sayers se encontraba tras un podio en la escalinata del juzgado, con el viento apretando su abrigo a medida. Los periodistas abarrotaban la acera, con las cámaras alzadas como rifles. Los micrófonos se acercaban desde todos los ángulos. «Quiero ser claro», dijo Malik con voz firme y rostro impasible. «Ya no se trata de un padre, una fuga o un ataque. Se trata de todo un sistema que hizo la vista gorda, una y otra vez, y dejó que un hombre como Daron Bell siguiera huyendo, y al hacerlo arriesgaron vidas. Una de esas vidas fue la de Cairo. Detrás de él, Langston permanecía en silencio, con las manos juntas y los ojos hundidos. La multitud estalló en aplausos. Algunos vitorearon, otros lloraron. Pero Malik tenía más que palabras. Esa tarde publicó el primer lote de documentos internos obtenidos a través de un denunciante dentro del equipo de operaciones de Marrow Line. El hombre se llamaba Greg Truan, un hombre tranquilo y enjuto, con mejillas hundidas y estrabismo permanente, jefe de personal de tierra que llevaba casi 18 años trabajando en la aerolínea. Greg no hablaba con la prensa, no quería ser el centro de atención, pero lo que tenía era más valioso que 1000 entrevistas. Una serie de correos electrónicos, memorandos con sellos rojos, registros digitales que mostraban los traslados de empleados. Una carpeta, fechada tan solo 2 semanas antes del vuelo, contenía una advertencia escrita dirigida a Daron Bell por conducta agresiva hacia un padre negro que viajaba con un niño pequeño. El informe indicaba que Daron había amenazado verbalmente con hacer callar a ese niño, y se le escuchó decir: «A algunas personas no se les debería permitir volar». El supervisor había recomendado el despido. La respuesta de Recursos Humanos: última advertencia. La plantilla sigue siendo escasa, no hay sustituto inmediato disponible. Otro documento rastreaba el historial laboral de Daron. Había sido transferido a 3 aerolíneas en los últimos 10 años. En cada ocasión, las quejas lo seguían: declaraciones de pasajeros, evaluaciones de la tripulación, y cada vez, la aerolínea lo dejaba ir discretamente, o en el caso de Marrow Line, lo dejaba quedarse. «No fue negligencia», dijo Malik en una entrevista posterior. «Fue conveniencia. Valoraban más a los uniformados que a las personas en los asientos». Langston estaba sentado en su sala esa noche, observando la cobertura. Cairo dormía a su lado en el sofá, con la cara parcialmente envuelta en suaves vendas. La televisión parpadeaba, mostrando imágenes de un dron de la creciente multitud fuera de Marrow Line. Langston apenas parpadeó. Recordó la primera mirada fulminante de Daron en el momento en que subió a bordo. No había sido casual, había sido practicada, habitual, un rostro acostumbrado a salirse con la suya. Ahora, por primera vez, el mundo también lo veía. Malik llamó poco después de la medianoche. Su voz estaba tensa y llena de energía. «Están entrando en pánico. Sus abogados intentaron ofrecer un acuerdo discreto, sin admisión de culpa, solo una indemnización». Langston no habló. «Les dije que no», añadió Malik. «No estamos aquí para guardar silencio. Estamos aquí para ver la luz». Langston finalmente dijo: «Entonces, que no se les escape la luz». Al día siguiente, Greg accedió a testificar. Se encontró con Malik en una pequeña oficina de una organización legal sin fines de lucro en Venshaw, agarrando una carpeta como si fuera a desaparecer. Se sentó, evitó el contacto visual y comenzó a hablar. «Lo intenté», dijo Greg en voz baja. «Mencioné el historial de Daron más de una vez, pero simplemente lo dejaron de lado, siempre con una excusa. Temporada alta, falta personal, recibirá una advertencia. Una vez, alguien de alto rango dijo: «Solo es brusco con ciertos pasajeros, no le des importancia». Nunca lo olvidé, con ciertos pasajeros. Greg tragó saliva con dificultad. Y entonces vi el video. Vi la cara de ese bebé. Ya no podía soportarlo más. Malik asintió. «Hiciste lo correcto. No dirán eso», murmuró Greg. «Me arruinarán. No los dejaremos». A finales de la semana, Malik había presentado una moción oficial para incorporar la evidencia del denunciante en los procedimientos judiciales. El fiscal se opuso, argumentando que era perjudicial. Pero el juez,
tras revisar la documentación y la relevancia del impacto, falló a favor de Malik. La evidencia sería admitida. Afuera, las protestas aumentaron. Para el fin de semana siguiente, más de 2.000 personas se congregaron en las avenidas que rodean la terminal principal de Marrow Line. Padres marcharon con fotos de sus hijos. Hijos con carteles que decían, ¿podrían guardar silencio? Se guardó un minuto de silencio por Cairo. Langston no asistió. Se quedó en el hospital vigilando a su hijo mientras los médicos le ajustaban el soporte de titanio bajo la mandíbula. Las máquinas emitieron un suave pitido. Los dedos de Cairo rodearon uno de los suyos. Langston susurró una promesa que solo ellos pudieron oír. A la mañana siguiente, Malik regresó a la escalinata del juzgado para una segunda conferencia de prensa. Esta vez, el ambiente era eléctrico. Ahora sabemos que Daron Bell contaba con la protección de su empleador, dijo Malik, con la voz más alta que antes. Ahora sabemos que Marrow Line Air vio el peligro y decidió arriesgarse de todos modos. Su decisión destrozó el rostro de un niño. Su decisión le costó la vida a un hombre. Si existe la justicia, no solo limpiará el nombre de Langston, derribará el sistema que permitió a Daron seguir volando. La multitud rugió. El caso se había vuelto más grande que un solo momento. Se trataba de quién recibía protección y quién era castigado. Langston estaba sentado en la sala, con los puños apretados sobre la mesa frente a él, mirando al jurado. El silencio era ensordecedor, cargado con el peso de la decisión que les correspondía. La fiscalía acababa de terminar sus alegatos iniciales, presentando a Langston como un hombre dominado por la emoción, un padre que dejó que el dolor y la rabia nublaran su juicio, un hombre que había asesinado a sangre fría. Argumentaron que, si bien el acto era comprensible, seguía siendo un asesinato, una acción inexcusable. Un hombre había muerto, había dicho el fiscal, y se mire como se mire, ese hombre no merecía morir. Las palabras le dolieron a Langston, pero se mantuvo firme. No había matado a sangre fría, había actuado para proteger a su hijo. Pero esa era una historia que el jurado aún no había escuchado. Esa era la parte que la fiscalía quería suprimir, la verdad de lo que sucedió antes de que estallara la violencia. Y precisamente por eso Malik Sayers, su abogado, había trabajado incansablemente para preparar el contraataque. Señoría, miembros del jurado, comenzó Malik con voz clara y firme mientras se ponía de pie y se dirigía al tribunal. Lo que ocurrió en ese avión no fue un simple acto de venganza. No fue un acto de ira, fue un padre protegiendo a su hijo de un ataque inimaginable. Langston se quedó sin aliento cuando Malik presentó la primera prueba. Una grabación de video del teléfono de un pasajero. La grabación mostraba el momento en que Daron Bell, el azafato, le lanzó la botella a Cairo en la cara. El sonido del cristal al romperse y la sangre que manaba del rostro del bebé parecía flotar en el aire, repitiéndose en la mente de todos los presentes. La cámara enfocó rápidamente la reacción de Langston, su repentino y aterrador movimiento hacia Daron. El video se detuvo y la sala pareció latir con la intensidad del momento. Langston sintió el peso de todas las miradas sobre él, pero sus pensamientos regresaron a ese instante, el instante en que vio el rostro destrozado de su hijo. Recordó los llantos de Cairo, la impotencia que lo atravesó como una fuerza física. Recordó cómo el mundo se había quedado en silencio en ese instante, cómo nada importaba excepto el miedo y el dolor en los ojos de su hijo. «Quiero que vean esto», resonó la voz de Malik, atrayendo la atención de Langston de vuelta al presente. «Miren este momento. Miren lo que sucedió antes de que mi cliente hiciera nada. Este no era un hombre que arremetía en un ataque de ira. Era un padre cuyo hijo había sido brutalmente atacado. El Dr. Kane, pediatra que había examinado a Cairo después del incidente, fue llamado a declarar. La tensión en la sala aumentó cuando el médico comenzó a relatar los daños sufridos por Cairo, cómo el cristal había atravesado su delicada piel, cómo se le había fracturado la mandíbula, cómo la vida del niño había estado en juego durante días después del ataque. Cada palabra del doctor. Kane era un recordatorio de los horrores que Langston había presenciado, los horrores que ningún padre debería tener que soportar jamás. Varios pasajeros testificaron, cada uno describiendo la hostilidad que habían visto en Daron antes del incidente. «Fue grosero», dijo un hombre. Parecía que buscaba una excusa para causar problemas. Otra pasajera, una mujer sentada 2 filas detrás de Langston,
recordó haber escuchado las duras palabras de Daron a Langston cuando los gritos de Cairo llenaron la cabina. «No fue solo la botella», dijo con voz temblorosa. «Fue toda su actitud. Era como si no viera a Langston como una persona, sino como un objetivo». El fiscal protestó, pero Malik insistió, presentando una última prueba. El momento crítico en el que Langston, tras presenciar la agresión, reaccionó con fría precisión. «Verá que no fue un impulso, ni una decisión precipitada», dijo Malik. «Fue una respuesta mesurada, un acto de supervivencia. Era un padre que se negó a dejar que su hijo fuera destruido». El video se reanudó, mostrando las manos de Langston agarrando la botella rota, su mirada endurecida con determinación mientras avanzaba hacia Daron. La escena se desarrolló con todo lujo de detalles. Las acciones deliberadas de Langston, el sonido del vidrio al romperse en el aire y Daron desplomándose en el suelo, agarrándose el cuello. La sala del tribunal quedó en silencio. Un miembro del jurado se secó una lágrima. Incluso el juez, un hombre con experiencia en innumerables casos de violencia, parecía conmocionado. La voz de Malik rompió el silencio. «Hay momentos», dijo, haciendo una pausa para que las palabras se asimilaran, «en que la ley le pide a un padre que no haga nada mientras su hijo es destruido. Este no era uno de esos momentos». Greg Truan caminó lentamente hacia el estrado de los testigos, con todas las miradas de la sala fijas en él. Era alto, sin afeitar, y vestía un uniforme de mantenimiento azul marino que parecía una talla más grande, con la etiqueta con su nombre cosida ligeramente deshilachada. Pero no había ninguna incertidumbre en sus pasos. Se sentó, ajustó el micrófono y miró directamente al jurado. «Fui el jefe de personal de tierra en la división Arlech de Marrowline», comenzó Greg, con la voz tranquila pero con un deje de tensión. «Y he mantenido la boca cerrada demasiado tiempo». Langston se sentó erguido en la mesa de la defensa, con los puños apretados sobre las rodillas. Su corazón latía con más fuerza de la que deseaba, pero su mirada permaneció firme. Había visto a este hombre una vez, meses atrás, en la pista, portapapeles en mano, indicando a la tripulación que se colocara como un director de orquesta silencioso. Ahora, ese mismo hombre podría cambiar el curso del caso. El testimonio de Greg comenzó con algo sencillo: horarios rutinarios, normas, nada que levantara alarma. Pero entonces abrió un grueso sobre Manila y sacó varios memorandos impresos. La sala del tribunal crujió al levantarlos. «Esto», dijo Greg sosteniendo una página entre los dedos, «es el aviso interno emitido 3 días antes del vuelo. Confirma que Daron Bell estaba en libertad condicional tras una queja formal de un pasajero negro que afirmó haber recibido amenazas verbales contra él y su hijo. Verán que dice, y cito: «Última advertencia por escrito emitida. No se toleran más infracciones». La fiscalía protestó, pero el juez se inclinó hacia adelante, leyendo ya el texto impreso proyectado en los monitores del tribunal. «Objeción desestimada. Continúe, señor Truan». Langston no respiró. Greg se centró en el segundo documento. «Este es el horario de la tripulación de vuelo para el día del vuelo de Langston Ward. Daron no estaba asignado originalmente. Otro auxiliar, Marcus Lyle, se reportó enfermo. Se hizo un cambio de último minuto y sacaron a Daron de la lista de espera. Comenté la decisión. Dije que era arriesgado, sobre todo con la advertencia de Daron aún activa. Mi preocupación fue desestimada». Un murmullo recorrió la galería. Los periodistas garabateaban, los dedos revoloteaban sobre las pantallas de sus teléfonos. Pero Greg no había terminado. «Se jugaron vidas ese día», dijo con voz tensa. «Y Cairo pagó el precio». El silencio se apoderó de la sala. Langston bajó la mirada, el recuerdo de ese momento resonando tras sus párpados, la botella, el grito, la sangre. El grito de su hijo aún resonaba en su interior como una alarma de incendios que nunca se apagaba. Malik Sears se levantó de la silla. «Señor Truan, ¿por qué no se presentó antes?» Greg exhaló. «Porque pensé que el sistema lo manejaría, porque tenía miedo de perder mi trabajo, pero cuando vi las imágenes, cuando vi a ese bebé», se le quebró la voz. «Sabía que no podía callarme más». Malik asintió una vez y regresó a su asiento. El juez admitió los documentos como prueba. Una sensación de gravedad se apoderó de la sala como una niebla. Los jurados intercambiaron miradas, algunos preocupados, otros atónitos. La fiscalía intentó desacreditar a Greg,
preguntándole sobre sus propias reprimendas y su cadena de mando, pero el daño ya estaba hecho. La verdad se había dicho con tinta negra y silenciosa valentía. Entonces llegó la segunda conmoción. La puerta lateral de la sala se abrió suavemente y entró una enfermera, empujando una pequeña silla de hospital. Una figura diminuta estaba sentada en ella, frágil, con la cabeza envuelta en una suave gasa blanca y un aparato ortopédico que le sujetaba la mandíbula. Cairo. Varios espectadores dejaron escapar una exclamación de asombro. Incluso el juez apartó la mirada momentáneamente, parpadeando 2 veces. Los ojos de Langston se clavaron en los de su hijo. Todo lo demás desapareció. Los abogados, las paredes, las cámaras. Solo vio el suave brillo en los ojos de Cairo y el temblor en sus deditos. La enfermera empujó la silla con suavidad hasta que Cairo estuvo cerca del estrado. No se pronunció ninguna palabra. No fue un testimonio. Fue un instante. Langston se levantó lentamente, con las rodillas temblorosas, y dio un paso al frente. Los guardias no lo detuvieron. Nadie lo hizo. Le temblaban las manos. El corazón le latía con fuerza en el pecho como tambores de guerra. Cairo levantó la mano. Un pequeño gesto, un brazo diminuto, que se alzaba entre el dolor y la sanación. Dedos que se extendían hacia su padre como una bengala. Langston no habló. No tenía por qué hacerlo. Sus lágrimas hablaron por sí solas. Se llevó una mano al pecho, con los labios entreabiertos, pero sin emitir sonido alguno. El jurado se quedó mirando. Un hombre mayor se secó los ojos. Una miembro más joven se tapó la boca. Nadie se movió. La fiscalía no se atrevió a objetar. La enfermera giró suavemente la silla de Cairo hacia un lado y lo condujo lentamente de vuelta a través de las puertas de la sala. Pero el momento se prolongó. Langston se recostó en su asiento, cubriéndose el rostro con las manos y con los hombros temblorosos. A su lado, Malik se acercó, susurrando algo, pero Langston no lo oyó. Seguía absorto en ese breve instante, la mirada de Cairo se cruzó con la suya, el perdón y la fuerza emanaban de un niño que ya había soportado más de lo que la mayoría de los hombres jamás soportarían. Arriba en la galería, uno de los periodistas escribía en voz baja. Ya se formaba un titular. El padre. La huida. El dedo levantado. Pero no fue solo ese gesto, era lo que significaba. Porque en ese instante, toda la sala vio lo que la ley a menudo olvida. No se trataba de venganza, se trataba de protección. Y a partir de ese momento, el juicio nunca volvería a ser el mismo. Ese momento cambió el tono de todo el juicio. El fiscal dio un paso al frente, con la voz entrecortada y deliberada, de esas que intentaban sonar neutrales, pero que llevaban una punzada de furia. Damas y caballeros del jurado, comenzó, caminando lentamente ante el estrado. Este no es un caso de discriminación racial. Ni siquiera se trata de un caso sobre un niño que llora. Es un caso de justicia por mano propia, crudo, emotivo y peligroso. Langston permaneció inmóvil junto a su abogado, Malik Sayers, con la mirada fija en un punto distante más allá del muro de la sala. La sala estaba abarrotada. Periodistas, simpatizantes, incluso oficiales fuera de servicio llenaban las bancas, todos esperando ver cómo la justicia sopesaría el costo de la furia de un padre. El fiscal se giró hacia el jurado, levantando un dedo para enfatizar. No podemos decidir la vida o la muerte en el calor del dolor. Si permitimos este acto, si lo justificamos, ¿qué mensaje transmitimos? ¿Esa emoción nos da derecho a matar? Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara como polvo en el aire. Eso no es la ley, eso no es justicia, eso es caos disfrazado de compasión. Langston sintió un nudo en la garganta, no por miedo, sino por contención. No había dicho mucho durante el juicio, solo cuando era necesario. Pero su silencio no era debilidad, era propósito. Quería que la verdad hablara más alto que cualquier cosa que pudiera decir. El fiscal asintió una vez y retrocedió un paso. Gracias. Entonces, Malik se puso de pie. La sala del tribunal se conmovió. No fue un rugido, fue un zumbido, una silenciosa anticipación de que algo honesto estaba a punto de decirse. No se paseó. No alzó la voz. Caminó hasta el centro de la sala y simplemente miró al jurado. No sacó un arma, dijo en voz baja pero firme. No premeditó. No vino buscando violencia. Vino con su hijo. Vino como padre.
Malik hizo una pausa y se volvió lentamente hacia Langston, luego de nuevo hacia el jurado. Reaccionó ante un acto tan cruel, tan inhumano, que ningún padre se quedaría de brazos cruzados. Uno de los jurados, un hombre de mediana edad con el ceño fruncido por la tristeza, se removió en su asiento. Otro, un hombre más joven con manos temblorosas, apretó los labios con fuerza. La verdadera pregunta aquí, continuó Malik, con la voz tensa por la pasión, no es si mató a un hombre, es si tuvo elección. Un viento suave pareció atravesar la sala. Malik regresó lentamente a la mesa de la defensa, apoyando brevemente la mano en el hombro de Langston antes de sentarse. Langston no se inmutó, pero en su pecho, su corazón latía como un tambor de guerra lento y profundo. El juez dio instrucciones al jurado y se les dio permiso para deliberar. Las horas se convirtieron en un día, luego en otro. Cada minuto dentro del tribunal parecía como si un año se le escapara del alma a Langston. Afuera, los manifestantes se congregaban. Adentro, reinaba el silencio. Cuando el jurado regresó, la sala se sumió en un silencio tan absoluto que incluso el rasgueo de la pluma del alguacil resultaba ensordecedor. El presidente, un hombre tranquilo de cabello gris acero y columna vertebral rígida, se puso de pie, sosteniendo un documento que ahora sostenía el peso de todo el futuro de Langston. Por el cargo de homicidio involuntario, comenzó, declaramos al acusado Langston Ward. Langston contuvo la respiración. Inocente. Una exclamación de asombro resonó en la galería. Alguien sollozó. El juez levantó una mano para pedir silencio. Por el cargo de uso ilegal de un arma, continuó el presidente, declaramos al acusado culpable. Langston bajó la mirada. Pero recomendamos el sobreseimiento con la pena cumplida, basándose en circunstancias atenuantes. El mazo golpeó una vez. El silencio se rompió. La sala del tribunal estalló en cólera. Los periodistas acudieron en tropel, los simpatizantes gritaron de alivio, las manos alzadas, los teléfonos encendidos. Pero Langston no oyó nada. Sus piernas cedieron y cayó en los brazos de Malik, temblando al liberar 1000 pensamientos no expresados. Su hijo había sobrevivido, la verdad había sobrevivido. Las cámaras se acercaron, los micrófonos avanzaron, las voces gritaron preguntas. Langston se irguió de nuevo, erguido, sereno, con todos los músculos desgastados por el dolor y la espera. Se enfrentó a la prensa solo brevemente. Mi hijo sobrevivió, dijo en voz baja. Eso es todo lo que importa. Marrowline Air se enfrentó a una enorme reacción. En el momento en que el jurado emitió su veredicto y Langston Ward salió del juzgado, la historia pasó de ser el acto desesperado de un padre a un ajuste de cuentas nacional. En cuestión de horas, los analistas bursátiles rebajaron la calificación de la aerolínea. Al anochecer, los manifestantes rodearon la sede acristalada en Cypher City, sosteniendo pancartas, coreando nombres y proyectando imágenes del ataque en el lateral del edificio. Las luces de la sala de juntas parpadearon en la oscuridad de la noche. Los muros corporativos que antes parecían intocables, ahora temblaban bajo el peso de las consecuencias. Dentro de la suite ejecutiva del piso 25, el director ejecutivo Franklin Roth permanecía de pie frente a la ventana, con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo, mientras su asesor legal leía el último boletín de prensa. Ya no se trata solo de las redes sociales, dijo el hombre, paseándose de un lado a otro. La CNN está al tanto, la FAA exige respuestas y nuestros propios inversores se están marchando. Roth no respondió. Contempló el horizonte lejano, luego se volvió hacia su escritorio y retiró lentamente su placa. A la mañana siguiente se había ido. Langston leyó el titular. El director ejecutivo de Marrowline dimite en medio de un escándalo en la televisión del vestíbulo del hospital, con el sonido silenciado y la imagen de Roth caminando a paso rápido entre los periodistas reproduciéndose en bucle. Pero Langston no se inmutó. Se sentó en silencio, con los brazos apoyados en las rodillas, la mirada fija en la puerta del ala pediátrica. Un suave crujido anunció su apertura y el doctor. Kane salió con el portapapeles en la mano. Su rostro estaba tranquilo pero serio. Se está recuperando, dijo el médico asintiendo. El desarrollo del habla llevará tiempo. La terapia está funcionando. Langston se puso de pie con el pecho hinchado y una respiración temblorosa. ¿Puedo verlo? El doctor Kane sonrió levemente. Por supuesto.
Dentro de la habitación del hospital, en penumbra, la luz del sol se filtraba a través de las persianas entreabiertas, dibujando líneas pálidas en el suelo. Cairo yacía en la pequeña cama, con un aparato ortopédico a medida enmarcando su diminuta mandíbula y mejilla. Veía dibujos animados en una tableta con el volumen apagado, con los ojos entrecerrados pero brillantes. Cuando Langston entró, Cairo giró la cabeza, lenta y cuidadosamente, y esbozó una leve sonrisa. Langston se arrodilló junto a la cama. «Eres fuerte, lo sabes». Su voz se quebró un poco, pero contuvo las lágrimas. «Eres mi mundo entero». Cairo extendió una pequeña mano hacia él, rozando los dedos con los de Langston. Ese gesto, suave como el viento entre las hojas, se sintió más pesado que cualquier veredicto judicial. Aunque las cámaras seguían persiguiéndolo, Langston rechazó todas las solicitudes de los medios. Las cadenas querían entrevistas exclusivas, crisis emocionales en horario de máxima audiencia. Rechazó todas las ofertas. En cambio, centró su atención en su hijo y en algo más, algo que llevaba gestándose en su interior desde el día que vio la sangre de Cairo en sus manos. Todo empezó con una conversación en la cafetería del hospital. Malik Sayers había pasado por allí, todavía de traje, con cuadernos bajo el brazo. «¿Sabes?», dijo Malik entre sorbos de café quemado. «Podríamos llevar esto más lejos, presentar cargos civiles, exigir auditorías más profundas. Ahora tienes el apoyo del público. No eres solo un padre, eres un símbolo». Langston negó con la cabeza. «Los símbolos se desvanecen. Quiero algo que perdure. ¿En qué piensas?». Langston miró al frente, no a Malik ni a las paredes del hospital, sino al recuerdo del grito de Cairo. «Quiero asegurarme de que ningún otro padre tenga que oír ese sonido». Esa noche nació la fundación, silenciosamente, sin fanfarrias, solo un nombre garabateado en un cuaderno: Shards to Shields, un lugar donde las víctimas de agresión a bordo o institucional pudieran recibir asistencia legal, terapia de trauma y defensa. Un lugar donde el dolor no se archivaría, sino que se transformaría. Langston permaneció en silencio ante la placa. El viento de la mañana se enroscaba en su abrigo como un susurro del pasado. El monumento era pequeño, solo una piedra circular incrustada en el hormigón del exterior de la Terminal C del Aeropuerto Internacional de Arlech, pero su impacto fue inmenso. Grabados en su superficie con letras de bronce estaban dos nombres: Langston Ward y Cairo Ward. Bajo ellos, una sola frase brillaba bajo la suave luz del cielo nublado. Él se mantuvo firme cuando otros se congelaron. Langston apretó la mandíbula al leer las palabras. No necesitaba una placa que se lo recordara. La imagen del cristal roto, el grito, la sangre, nada de eso se había desvanecido. Algunos recuerdos no se suavizan con el tiempo, se agudizan. A su lado, Cairo aferraba un pequeño elefante de peluche en la mano izquierda, mientras que con la derecha apretaba con fuerza el dedo índice de su padre. Un suave aparato ortopédico de metal aún rodeaba la mitad inferior de la mandíbula del niño, un leve recordatorio de lo que le habían arrebatado y de lo que había salvado. No hablaba con frecuencia. Los médicos decían que con el tiempo volvería a hablar, pero Langston no tenía prisa. Habían sobrevivido. Eso era suficiente, por ahora. La gente pasaba, algunos lanzándoles miradas fijas, otros asintiendo levemente en señal de reconocimiento. A Langston no le importaba. Se había acostumbrado a las miradas, a la cautelosa admiración, a las disculpas silenciosas de desconocidos que no estaban allí, pero que sentían igualmente el peso de lo sucedido. El juicio había terminado hacía un año, pero sus temblores aún resonaban en aeropuertos, redacciones y juzgados. El hombre que contraatacó, así lo llamaban, pero a Langston nunca le importaron los títulos. Su enfoque siempre había sido único: el Cairo. Una voz aguda atravesó el murmullo del ruido de fondo. «Disculpe, señor», llamó un hombre. Langston se giró. Se acercó un padre joven, de unos 25 años, con un abrigo color carbón y gafas de montura gruesa. En sus brazos, acunaba a una bebé envuelta en una manta lavanda, cuyos ojos apenas se asomaban por encima de la tela. «Solo quería decir...». La voz del hombre se quebró ligeramente. «Gracias a ti. Sé lo que es el coraje». Langston sostuvo su mirada, sorprendido por la sinceridad que se escondía tras la sonrisa nerviosa del hombre. No buscaba validación, pero algo en su voz, frágil y plena, impactó con fuerza silenciosa.
Asintió una vez, con firmeza. Gracias, respondió Langston con voz serena. Cuídala. El hombre asintió lentamente con los ojos empañados. Lo haré, susurró, y luego se dio la vuelta, meciendo al bebé suavemente mientras desaparecía entre la multitud del aeropuerto. Langston volvió a mirar la placa, su reflejo tenue en el bronce pulido. Era extraño cómo el dolor, la ira y la justicia se habían transformado en algo inesperado, paz. No la que nace del olvido, sino de la supervivencia. Detrás de él, Cairo cambió de postura, tirando de su mano. Langston bajó la mirada. Los ojos del niño, abiertos y curiosos, escudriñaban el cielo. Levantó una mano lentamente. El aparato ortopédico le hacía el movimiento ligeramente rígido. Luego señaló hacia arriba. Langston siguió su dedo. Las nubes se movían rápido, ondulando como olas en un océano en silencio. Los aviones ascendían con firmeza entre la bruma, dejando tenues estelas que se diluían con el viento. Arriba, susurró Cairo con la mandíbula en proceso de curación, una palabra suave pero clara. A Langston se le encogió el corazón. No era solo la palabra, era la voz. Frágil, sí, pero firme. Sin dudarlo, Langston se agachó y alzó a su hijo en brazos. Cairo apoyó la cabeza en su hombro y ambos miraron al cielo. Y se elevaron, no solo por encima de la tragedia, sino más allá de ella. Minutos después, lo esposaron y perdió el poder. Si defiendes la protección de los inocentes y la verdadera responsabilidad, suscríbete ahora. Juntos, nos elevamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Aborda temas de racismo, abuso de autoridad, violencia laboral y rendición de cuentas en puestos de confianza. Su propósito es concientizar sobre la discriminación, provocar la reflexión sobre el debido proceso y la seguridad de los pasajeros, e inspirar empatía y acción por la justicia.